Bien, muy buenas tardes, nuevamente acá con ustedes. Le damos la bienvenida a este miércoles 7 de septiembre 2022. Esto es Café Literario, nuevamente transmitiendo en vivo desde la página del Siam Hofesh. Le doy la bienvenida nuevamente a Café Literario y a todas las personas que se suman a este taller, ya sea en este vivo, acá en esta misma página, o que luego nos acompañan en la versión de este taller grabada a través de la lista de difusión de WhatsApp, donde además de este taller, de lunes a viernes compartimos distintas novedades y contenidos del CIAM, del Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, y también a todas las personas que dejan sus comentarios y se enganchan ahí en seguirnos y en visitar nuestro canal de YouTube, que lógicamente lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Nos encuentran como Siam Hofesh Personas Mayores AMIA. Bien, siempre estos primeros minutos son para agradecer, son para ponernos ahí en encuadre, acomodarnos un poquito con el sonido, darles la bienvenida nuevamente y bien, meternos de a poco en el tema de hoy. Hoy voy a dedicarle este ratito, este espacio de café literario, a un escritor judeo-italiano que quizás, no sé, tal vez me sorprenda y muchos y muchas me digan que lo conocen, pero tal vez no tenga toda la fama, ¿no? la celebridad merecida. Y vamos a ir descubriéndolo o redescubriéndolo. Y su nombre, Giorgio Bassani. Giorgio Bassani, con B larga y dos S. Tal vez a muchas o muchos de ustedes el nombre de este escritor no les dice demasiado. Ahora, seguramente, si yo les dijera El jardín de los Finzi Contini, que fue llevada al cine, ¿sí? Esta novela fue estrenada en 1970 en Italia, llegó a la Argentina como era antes. No es como hoy que se estrena una película y en simultáneo en todo el mundo la estamos viendo. Acá tardó 2 años en llegar, o sea, se estrena en la Argentina en 1972, El jardín de los Finzi Contini, ¿sí? Una gran película dirigida por Vittorio De Sica, ¿sí? Acá van a empezar a aparecer nombres tal vez más conocidos, ¿sí? Bueno, con Dominique Sanda y un elenco así muy importante. La película está ambientada en Ferrara, el lugar de nacimiento del escritor, y donde va a ubicar muchas de sus historias, ¿sí? Una película que, bueno, en realidad basada en la novela, así que vamos a hablar directamente de la novela, pero muchas veces la entrada, la puerta de entrada para la literatura suele ser el cine, ¿sí? La película fue ganadora del Oscar, ¿sí? En líneas generales, para decirlo muy así, muy cortito, la película, siguiendo la trama de la novela, va a retratar la Italia fascista, ¿sí? Y en un ambiente muy particular, y ya nos vamos a meter ahí. Pero bueno, ahí tiré la primera semblanza por si alguien no ubica a Giorgio Bassani, ¿sí? También quiero compartir mucha de la información que voy a compartir hoy con ustedes. En este caso está tomada del diario digital, ¿sí? Nueva Acción, y este artículo apareció en la sección de Cultura hace pocas semanitas, el 22 de agosto, así que es una nota muy reciente. Y el autor de la nota es Luis Mongersten Korenblit, ¿sí? Bien, no saludé todavía a nadie. Bueno, acá aprovecho y saludo a Karina, a Cora y otras personas que sé que están ahí, a Sonia, a Vivi. Le doy, bueno, representan de alguna manera a la gente que está conectada en este vivo, así que gracias porque, bueno, siempre lo digo, pero bueno, lo vuelvo a decir una vez más, está bueno saber que hay alguien del otro lado en el momento que estás haciendo la transmisión, así que está buenísimo que estén allí.
Voy a compartir no el artículo completo, como siempre digo también, después posteo y les hago llegar el link para quien tenga ganas pueda leer con tranquilidad la nota completa. Yo voy a destacar algunos puntos para que compartamos hoy. En este artículo, dice la nota, damos luz a la vida de Giorgio Bassani. Giorgio Bassani había nacido el 4 de marzo de 1916, falleció el 13 de abril del 2000, o sea que tendría 80 y pico de años. Un escritor judío-italiano, como señalé recién, cuya producción narrativa, ambientada habitualmente en la ciudad de Ferrara, donde va a destacar la vida de los judíos allí, se va a dedicar a analizar y a denunciar la persecución fascista y expresó en un sentido más amplio una visión, ¿no?, de la condición humana, desde ya dura, ¿no?, en este caso, y vamos a ir viendo a medida que vayamos adentrándonos. Acá también está Cora, si no la saludé antes y si no la vuelvo a saludar. Bassani nació en Bolonia, en una próspera familia judía de Ferrara, que estaba arraigada por generaciones en Ferrara, y va a pasar su infancia con su madre, Dora Minervi, y un padre, Enrico, médico, y con su hermano y su hermana. En 1934 completa sus estudios secundarios, va al liceo, ¿sí?, todo en este lugar. La música fue su primera gran pasión y se va a plantear en un principio hacer carrera como pianista. Sin embargo, la literatura pronto se va a convertir en el centro de sus intereses artísticos. En 1935, Giorgio se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad de Bolonia, va a viajar a conferencias en tren, en tercera clase, desde Ferrara, ¿sí? Va a estudiar con un historiador de arte prestigioso de la época, Roberto Longhi, y su ideal del intelectual libre fue el historiador y el filósofo liberal Benedetto Croce, ¿sí? Ahí tenemos más o menos el marco, ¿no?, donde él fue construyéndose, y que si bien arrancó con un interés ligado a la música, vamos a ver que luego va a incursionar en la literatura. A pesar de las leyes raciales antisemitas que se introdujeron a partir de 1938, pudo graduarse en 1939 escribiendo una tesis sobre el escritor, periodista radical y lexicógrafo, palabra difícil para decir en un vivo, lexicógrafo del siglo XIX, Niccolo Tommaseo, ¿sí? Sin embargo, como judío, en 1939 las oportunidades laborales eran limitadas y se convirtió en maestro de escuela en la Escuela Judía de Ferrara, ¿sí? En 1940 se va a publicar su primer libro, Una ciudad de la llanura. Ya lo va a tener que hacer bajo un seudónimo, Giacomarchi, para evadir las leyes raciales. Durante este periodo, junto con los amigos que había hecho en el círculo intelectual de Ferrara, se va a convertir en un activista político clandestino. La participación de Bassani en operaciones antifascistas aumentó cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y en 1943, en vísperas de la rendición de Italia a los aliados, fue encarcelado brevemente como parte de una redada de disidentes. Su matrimonio con Valeria Sinigallia, también proveniente de una familia judía de Ferrara, tuvo lugar poco después y la pareja huyó a Florencia, donde vivieron, por supuesto con la ayuda, como era muy frecuente, lamentablemente, de pasaportes falsificados, en 2 diminutas habitaciones. Bassani va a lograr rescatar a sus padres y a su hermana Jenny del avance de los alemanes. El resto de sus parientes ferrareses perecieron en Buchenwald.
vamos a encontrar su primer volumen de poemas, que va a aparecer en 1944, Historia del pueblo amante y otros versos. Un segundo, y luego en 1947, ¿sí?, sus primeras producciones de poemas. Va a editar la revista literaria Botteghe Oscure para la princesa Margherite Caetani, desde su fundación en 1948 hasta que se dejó de publicar en 1960. Director también editorial de Feltrinelli Bassani, fue responsable de la publicación póstuma en 1958 del Gatto Pardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, una novela que había sido rechazada en Mondadori y otras. Después se va a convertir en uno de los grandes éxitos de la literatura italiana de posguerra, ¿sí? Il Gatto Pardo también llevada al cine. Acá este ida y vuelta que tanto nos gusta, ¿no?, de la literatura al cine, del cine a la literatura, ahí donde lo importante es acercarnos. Por supuesto, desde acá recomendamos fervientemente llegar al libro, ¿no? Pero las películas son buenísimas y esta época de producción de posguerra italiana y específicamente la producción de Bassani, donde va a tomar esto de pintar su aldea, ¿no? Acá se cumple ese dicho popular de pinta tu aldea, y él sin duda la pintó con todas sus sombras y luces, ¿no?, con todas los claroscuros, ¿no? Interesante, bueno, sin duda también acercarse a las películas, que tuvo suerte, digamos. No siempre el traslado de un lenguaje a otro sale favorecido, y en este caso recomendamos las películas también. Bien, fue conocido por sus novelas e historias que examinan vidas individuales en el contexto de la vida moderna, ¿sí? La herencia judía del autor y la vida de la comunidad judía, específicamente en Ferrara, en Italia. Estos van a ser dos temas recurrentes en él. Era judío y la experiencia judía en tiempos oscuros va a marcar su ficción, ¿sí? Aún así, él no se siente, digamos, identificado con la clasificación de escritor judío. Era un ferrarense, atento a las características tanto físicas como morales de la vida en los pequeños pueblos del Bajo Valle del Po, la Bassa Padana. Bien, acá yo siempre también están acostumbradas muchos de ustedes a que yo voy y vengo porque me gusta leer el chat y también dar cuenta de que estoy atenta a sus comentarios. Buenas tardes, Adriana, dice Marta. Otro que pintó Sicilia como nadie fue Leonardo Ciancia. Sí, tendríamos que... Ahí me estás dando un datazo buenísimo para ver en próximos programas. ¿Por qué no? Leonardo Ciancia. S-C-I-A, perdón. S-C-I-A. Bien, muchas gracias, Marta, por tus aportes. Siempre está atenta a lo que estamos trabajando. Muy bueno. Algo que acá aclara el autor de este artículo que estoy compartiendo hoy con ustedes, dice que si bien obviamente podemos imaginar, ¿no?, la atmósfera, ¿no?, de estas producciones literarias del autor, señala que las evocaciones de Ferrara y este paisaje no tienen nostalgia, hay una ausencia de nostalgia, hay cierto desapego. Ante todo fue un novelista, un poeta y un crítico, y bueno, no le gustaban las clasificaciones, ¿sí?
Ya vimos que muchos escritores y escritoras le huyen un poco a las clasificaciones, ¿no? En general, como que no les gusta tanto, ¿no? Porque de alguna manera eso puede ser vivido como una presión, como una limitación, ¿no? Si sos de tal o cual género o te reconoces con tal o cual identidad. Creo que lo importante es leerlos, ¿no? Y también dejar abierta la posibilidad de a partir de esta lectura, ¿qué nos pasa, ¿no? Con esta descripción hoy, que somos personas bueno, que vivimos realidades muy distintas a este mundo y muy distintas en muchos sentidos y también seguramente donde vamos a encontrar tal vez ciertas similitudes, ¿no? Entonces ahí siempre recomendamos esto desde este espacio, ¿no? Poder hacer el ejercicio, no de comparar, porque no se puede comparar momentos distintos, lugares distintos, situaciones distintas, pero sí poder apreciar tal vez algunos avances que implican vivir hoy, ¿no? En el siglo XXI. Y por otro lado, pensar cuáles son aquellas cosas que siguen siendo una constante y que no nos gustan, ¿no? Así que bueno, ahí está la invitación también para reflexionar, como siempre, ¿no? El cine, la literatura, además de ser un excelente entretenimiento, muchas veces opera como una buenísima compañía, también una herramienta para reflexionar. Se va a dedicar a describir también la burguesía judía de Ferrara, ¿sí? Va a ser el eje narrativo privilegiado. Porque bueno, el escritor comparte el destino de esa colectividad hasta entonces muy integrada en el tejido social italiano y que únicamente a partir de 1938 va a empezar a considerarse a sí misma como una minoría racial, ¿sí? Hasta ese momento, integración comunitaria hasta 1938, ¿sí? Hay un cuento que acá cita la nota, que se llama Una lápida en Vía Mazzini, que forma parte de la novela de Ferrara, se llama así. El protagonista judío Geo Jos, único superviviente de los 183 miembros de la comunidad israelita de Ferrara, reaparece inesperadamente. Acá voy a transcribir cómo describe el autor, cómo describe Bassani, ¿no? A través de este personaje, que es el único, repito, superviviente de los 183 miembros de la comunidad israelita que vivían en Ferrara. Es el único que sobrevive, ¿no? Y reaparece inesperadamente. Entonces lo que acá nos va a relatar el autor es la reacción de la gente, ¿no? La gente lo acoge con tibio entusiasmo. En un momento en que, semejante a un río caudaloso que al desbordarse hubiera inundado grandes extensiones de los campos limítrofes, el mundo necesitaba ahora volver a su cauce. Pero Geo, el personaje que vuelve, el sobreviviente, no está dispuesto a olvidar en silencio y quiere que toda Ferrara recuerde con él la tragedia de su gente. Pronto, esa figura sombría y algo huidiza se transformará en un testigo muy incómodo, casi un correlato objetivo de la culpa colectiva del pueblo de Ferrara. Al volver, cuando ya nadie lo esperaba, ¿qué quería ahora? ¿Oh? ¡Qué loco!, se oía repetir. Sacudían la cabeza con aire bonachón, apretaban los labios, alzaban los ojos al cielo. Paulatinamente Ferrara lo irá marginando, dejándolo solo en su rememoración. Duro, con una acidez, ¿no?, que no hace falta, creo, explicar demasiado, ¿no?
Ahora, lo interesante que plantea acá, ¿no? La incomodidad de aquel que porta memoria, y más que una memoria contada, la porta en su propio cuerpo, ¿no? Es él, este personaje que Giorgio Bassani va a crear, es un personaje que vuelve a su lugar de siempre y se encuentra que es recibido de compromiso, tibiamente, ¿no? Bassani usa la palabra tibiamente, pero que en el fondo molesta porque nadie quiere, todos quieren dar la vuelta de página de alguna manera y acá no ha pasado nada. Está bueno también ahí, ¿no? Pensarlo en ese contexto, en ese año en particular, que todos sabemos perfectamente y los podemos ubicar lamentablemente, ese año y esos años. Y cuántas veces, ¿no?, esta situación se ha vuelto a repetir en otros lugares, en otras épocas, ¿no? Como quien es portavoz muchas veces y reclama de alguna manera ser escuchado, resulta dejado de lado porque resulta incómodo, nadie lo quiere escuchar, ¿no? Acá Cora dice que triste. Sí, triste, pero también me parece, sí, sin duda, sin duda. Me parece también que es interesante porque es una alerta, ¿no? No queremos ser esos, ¿no? Que cuando alguien intenta contar su historia, ¿no? Dejamos de lado su testimonio, ¿no? Pero bueno, está muy, muy bien retratado allí esta incomodidad, ¿no? Y cómo se va quedando solo, ¿no? Y no porque nadie en particular tuviese un especial encono con él, sino la negación, ¿no? La negación que bueno, es todo lo contrario a la memoria, ¿no? Y muchas veces en nombre de, bueno, de hay que ir para adelante y demás, que por supuesto la memoria es para poder seguir adelante, ¿no? Una cosa es el recuerdo patológico, el recuerdo, la evocación que no permite resolver, que no permite superar, pero la amnesia, ¿no? Esto es el negacionismo, ¿no?, que tantas veces en distintas oportunidades lamentablemente se expresó, ¿no? Y se sigue expresando. Giorgio Bassani va a alcanzar su mayor éxito editorial en 1962, tras la aparición, que ya no nombramos, del Jardín de los Finzi-Contini, con la que ese año obtiene el premio Viareggio. En esta novela vamos a hallar la más completa expresión de su mundo, tanto formal y estilísticamente como por la experiencia moral, intelectual y política. Va a usar la memoria lejana para evocar la vida ordinaria de cierta burguesía rica de Ferrara durante el fascismo, una vez promulgadas las leyes raciales, ¿sí? El Jardín de los Finzi-Contini de 1962 narra la historia, retrata la historia de una familia judía de Ferrara, es decir, tiempo y lugar de la novela no es otro que la Italia de Mussolini en las décadas de 1930 a 1940, invadidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Lo aclaramos por las dudas, yo creo que no hace falta, pero bueno, está bien. Los protagonistas son judíos. Solo en el prólogo y en el epílogo se alude al final de la familia Finzi-Contini en un campo de concentración. La historia tiene todos puntos reales, sin embargo, digamos, ese apellido no fue tal, sino que lo va a tomar el autor de una familia que se llamó la familia Magrini, de judíos ferrareses, y el enclave es la Ferrara de la infancia y de la juventud del autor, ¿sí? O sea, ahí cambia, como decimos siempre, bueno, ¿es real? Sí, por supuesto que sí. Ahora, no es el nombre real el de esa familia, está inspirada en otras, ¿sí?
Y acá aparece, bueno, la mención de la familia Magrini. La memoria es la gran protagonista de este texto. Una y otra vez, el narrador vuelve al presente y adelanta el futuro que va a ser inminente, ¿no? Ese desgarrador y ominoso futuro. En la ciudad de Ferrara, cuando la comunidad judía vive amenazada por el antisemitismo del gobierno fascista, los Finzi-Contini, una familia judía de abolengo, van a llevar en la novela, ¿no?, estos personajes, una vida apartada en una lujosa villa, que va a estar rodeada de un jardín majestuoso. Esto está muy bien descrito en el libro y si ven la película es de una fotografía bellísima, ¿sí? Alberto y su hermana, Nicole, los hijos de la familia, deciden invitar a algunos amigos a su casa después de que a muchos de ellos los hayan expulsado del club de tenis de la ciudad. El protagonista de la historia, un joven judío de clase media, accede así a esta hermética comunidad en cuyas reuniones convergen la política y la vida privada. Bueno, va a aparecer el amor entre el muchacho y la joven Nicole. Sin embargo, el curso de la historia parece arrastrarlos hacia un destino funesto y abocarlos a precipitarse al abismo que se abre bajo sus pies, ¿no? Bueno, la trama de la novela, que bueno, sin duda, bueno, es una novela muy dramática porque, bueno, ¿no?, refleja, en este caso, esta frase también común, pero no por eso menos cierta, que la realidad supera muchas veces la ficción. Bueno, acá tenemos el ejemplo clarísimo. Aprovechamos para saludar también a Simón, a Susana, a Jaike, a Eugenia, que están ahí, a Olga, a Karina, que están acompañando esta transmisión en vivo, ¿sí? Hoy miércoles 7 de septiembre, acá estamos compartiendo alguna información sobre el escritor judío italiano Giorgio Bassani y bueno, y también recomendando la versión en cine de alguna de sus obras. Con El Jardín de los Finzi-Contini recordamos que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. No fue la única novela que fue llevada al cine, con no tanto éxito como la que recién mencionamos, pero también, y está dando vueltas en distintas plataformas, El hombre de los anteojos de oro. Acá va a ser estrenada en 1987, ya va a ser una coproducción italiana, yugoslava, francesa. Y acá otra vez, ¿no? Otra vez va a estar el entorno, ¿no? Va a ser este lugar, Ferrara, y acá va a ser un joven judío y también va a ser la persecución fascista hacia los judíos y también hacia los homosexuales, porque también se plantea el tema de la homosexualidad y cómo el fascismo persiguió a las personas por su condición homosexual y por su condición judía, ¿sí? Así que bueno, también con una gran película también, que no tuvo, repito, la repercusión que tuvo El Jardín de los Finzi-Contini, pero que vale la pena verla. Y bueno, ahora que tienen algunos datos más del autor, si es que no lo conocían, también me gusta cuando aportan algún dato que podamos ver acá y por supuesto preparar otros talleres o seguir compartiendo. Cuando empezamos a buscar, ¿no? Es interesante lo que ustedes también van encontrando. También aprovecho y saludo a Lilia Aide Feller, que está viendo en vivo, y me encanta compartir con ustedes este momento. Bien, hay mucho más en la nota. Me parecía que lo principal estaba acá. Podemos ya ir redondeando. Algo que retrató, que no sé si les dije antes, bueno, que tiene un poco que ver con el tipo de construcción de Ferrara, que bueno, hoy es un lugar
que tiene muchas visitas turísticas, ¿sí? Hay mucha construcción, una arquitectura medieval, ¿sí? Plazas secas, ¿no? Ese tipo de... Después les voy a compartir también fotos, o bueno, ustedes mismos, por supuesto, hoy usando Google pueden buscar lo que quieran y encontrar lo que quieran. También en Nueva Sion hay una nota que se llama De Crimen y Pasión, y también, ¿no? Nos habla de este clima entre romántico y decadente que se respira en el jardín de los Finzi Contini, la vida en la ciudad italiana a lo largo de los siglos, pero bueno, focalizado en los albores del Holocausto, y en alas de la mujer perfecta, que busca ahí, construida por el gran escritor Giorgio Bassani. Acá los autores de la nota, acá cambia el autor de la nota, es Alejandro Ninim desde Ferrara, en Italia. Dice, cortito nada más, pero me gustan algunas expresiones. Dice, a fuerza de ser sinceros, yo nunca pude figurarme cómo una persona pudiese escribir y vivir intensamente al mismo tiempo. ¿Por qué así? Porque cuando uno escribe, vive en un tiempo que no es el presente. Es una realidad que acaso no sea la realidad, ¿no? Es así, es como si a fin de reflejar vivencias, ideas o ensoñaciones, es como si el flujo de la vida se cortase, y el devenir fuese aplazado con el solo fin de referir sucesos. Muchas veces una sucesión de impresiones, sentimientos más o menos intensos, también dejan lugar a una marejada de sensaciones nuevas. En Italia en general y en Ferrara en particular, pasa esto con el tiempo que se confunde, ¿no? Se confunde el tiempo, las distintas épocas, las distintas expresiones arquitectónicas, esta superposición, que por supuesto no solo pasa allí, pero pasa mucho en Europa, ¿sí? Y donde también quien tiene la posibilidad de recorrer esas calles, como quien escribe esta nota, también, ¿no?, se articula con los conocimientos que tiene como lector. También nos ha pasado muchas veces como espectadoras o espectadores de cine, que cuando vamos, tenemos la suerte de poder conocer el lugar que hemos visto muchas veces en películas, sentimos que ya hemos estado ahí, aunque efectivamente no hayamos estado antes, ¿no? Como ahí otra vez no es tan fácil determinar hasta qué punto, si nos impresionó una película, nos atrapó, una novela nos sumergió en su mundo, ¿no estuvimos ahí realmente? O solamente si compro un pasaje y estoy ahí físicamente, ¿no? Muchas veces completamos toda la experiencia estando en el lugar, pero muchas veces vamos armando una experiencia viajera sin movernos del lugar, y es muchas veces a través de la literatura y el cine, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a leer toda la nota, es larga y es compleja para escucharla nada más, se las voy a compartir para quien tenga ganas de tomarse el tiempo y leerla. Y bueno, hace un recorrido y un análisis de la película muy interesante, y tiene también algunas fotos muy lindas de ese lugar, y bueno, me parece interesante este espíritu, ¿no?, de la nota, de plantear que no solamente viajamos cuando nos tomamos un barco, un tren, un avión, un micro, sino también, y ya lo hemos charlado tantísimas veces, cuando se logra, no siempre se logra, pero cuando hay un artista, un escritor, una escritora de alto vuelo, digamos, logra llevarnos a ese lugar
y no solamente trasladarnos geográficamente, sino también vibrar lo que sucedía en esa época, ¿no? O sea que el traslado no es solo temporal, no es solo geográfico, sino también temporal, ¿no? Viajar en el tiempo, si bien, por supuesto, siempre hay algo que se nos va a escapar a nuestra comprensión, poder llegar a imaginar y llegar a comprender cómo eran esas realidades, cómo era ese pueblo, ¿no? En 1939, ¿no? Si eras judío y vivías en ese pueblo. Interesante poder conocer de primera mano, digamos, porque el autor también estaba en esa piel, ¿no? No escribía sobre la historia de otros, sino que él mismo lo vivió en su propia piel, y eso creo que le da un plus de interés y de posibilidad de transmitirnos, ¿no? lo que se vivía, ¿sí? Por esas épocas, y lo difícil que era seguir trabajando, seguir viviendo, y bueno, todo lo que ya sabemos que ocurrió, pero bueno, a veces creo que nunca está de más poder fomentar esta memoria, y la literatura ahí tiene mucho para ofrecer. Y la literatura, y hoy también hemos compartido también en relación al cine, que nos lleva a ese lugar, nos amplía la mirada y bueno, y fundamentalmente contribuye a que podamos seguir construyendo identidad, poder seguir construyendo experiencia, y para eso la memoria es fundamental. Así que me pareció que podía ser interesante plantearlo desde ese lugar, desde la literatura. Así que bueno, hoy le dedicamos a Giorgio Bassani el café literario de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Por supuesto, como siempre, compartimos por acá y por otros medios a disposición para quienes tengan ganas de seguir buscando datos, quienes tengan ganas de compartir sus hallazgos. Acá estoy, gustosa de recibirlos. Hasta la próxima, un enorme abrazo y muy buena semana. Que sigan bien.